Vamos aquí con máximo volumen de agua caliente. Esto la verdad que me choqueó, no sé cómo decirlo. Si tú le abres a toda la válvula del agua caliente a la salida, la Sanremo Traviso te da 440 mililitros. 440 mililitros y deja de salir agua. Así ya de la nada, ¿no? Tú le abres a la llave. Imagínate que te pide un americano de 16 onzas. Tú le pones 2 onzas de espresso, que son 60 mililitros, y solamente te va a dar la oportunidad de llenar la taza de 16 onzas para un americano, porque te va a dar 440 mililitros de agua caliente. Después de esos 440 mililitros de agua caliente, la máquina se queda sin presión. Se va el manómetro hasta cero y tienes que esperarte a que la máquina se vuelva a calentar. Entonces, ahorita vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse. Y aquí, por ejemplo, la SAP Joly, esta es la diferencia de las calderas grandes, te da 1942 mililitros de agua caliente y la máquina se queda sin presión, ¿sale? Entonces, estas pruebas fueron al límite porque realmente haces que la máquina se enfríe completamente. Lo que pasa es que tú le sacas el agua caliente y la máquina ya no tiene presión suficiente para aventar de más porque ya no tiene agua caliente, ya no tiene presión y la máquina empieza a recargar automáticamente agua para rellenar la caldera. Recuerda que la resistencia no puede quedarse sin agua porque se quema. Entonces tú sacas el agua caliente y la máquina empieza a rellenar del garrafón, empieza a rellenar automáticamente porque tiene un sensor de nivel de caldera, empieza a rellenar automáticamente la caldera para meterle, obviamente le está metiendo agua fría, entonces la presión completamente se pierde y solamente tienes la oportunidad de sacar agua 1942 mililitros, que es 1.9 litros en la SAP Joly y 440 mililitros en la Traviso. Entonces, este es un dato bien fuerte, porque si tú tienes la Sanremo Traviso y te piden un americano de 16 onzas, te vas a quedar sin agua caliente y sin temperatura y sin energía. Tienes que esperarte que la máquina se reponga. Y aquí, por ejemplo, esto es bien importante, la recuperación tras vaciar el agua caliente. La Sanremo Traviso tarda 138 segundos, o sea, 2.3 minutos. Si te piden un americano de 16 onzas, tú le pones 2 onzas de espresso, lo rellenas con agua, te vas a quedar sin presiones y te vas a quedar sin temperatura. Y vas a necesitar 2.3 minutos para que la máquina se vuelva a reponer. Entonces, eso es bien importante porque si te piden un americano, sacas un americano y te tienes que esperar 2.3 minutos a que se caliente. Obviamente, la máquina está calentando mientras tú mueles el café y haces todo, pero a lo mejor te tardas un minuto y tienes que esperarte un minuto a que la máquina se reponga. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tienes un minuto de pérdida de tiempo, que a lo mejor ya no vas a saber qué hacer, quieres sacar el espresso, pero no puedes porque la máquina no se ha recuperado todavía. Sí puedes sacar el espresso, pero recuerda que si la caldera está fría, el agua caliente pasa por el intercambiador de calor para sacar tu espresso, y si el agua está fría, pues obviamente el intercambiador de calor pues le va a hacer que el agua salga fría, ¿no? Entonces va a cambiar el sabor del espresso, va a cambiar la textura, va a cambiar la crema, va a cambiar el sabor. Entonces, es bien importante esto del agua caliente, nunca lo había visto hasta ahora que estuve haciendo las pruebas estas que las forcé hasta el límite. La Sanremo Traviso tarda 138 segundos en reponerse. Si tú le sacas demasiado agua caliente y se va a cero, bares tarda 2.3 minutos en llegar a la temperatura de operación. Y la SAP Joly te da oportunidad de sacar mucho más agua caliente, pero tarda mucho más tiempo en calentarse. Si tú llegas, por ejemplo, dices, pues es que hoy se me antojaron unas maruchas, ¿no? Unas sopas instantáneas y vamos a hacer maruchans para todo el equipo. Y total que se te ocurre sacarle los 1.9 litros que tiene la caldera de agua caliente disponible. Tienes que esperarte 7.31 minutos para que se vuelva a recuperar la máquina. Entonces, imagínate que se te ocurre hacer una fiesta de maruchans. Se te ocurre hacer una fiesta de maruchans y todos ponen el agua caliente de la maruchan ahí. Y la máquina se va a cero. Bueno, pues la máquina se fue a cero, se está recuperando, se fue a 0 bares, se está recuperando. Y resulta que te llega una mesa de 10 personas y todos te piden capuchinos.
Ya no puedes hacer capuchinos, tienes que esperarte 7.31 minutos para que la máquina se reponga. Entonces, mucho cuidado con abusar del agua caliente porque te puede afectar muchísimo el tema de la rapidez del servicio. Entonces, la conclusión de esta diapositiva es que 5 minutos menos tarda la Sanremo Traviso en calentarse, obviamente porque la Sanremo Traviso tiene una caldera de 1.8 litros y tiene una resistencia enorme. 1.8 litros con una resistencia de 1500 watts, pues de volada lo calientas, ¿no? De volada, entre comillas. Y tienes una caldera, por ejemplo, en el tema de la SAT, tienes una caldera de 5 litros, a pesar de que tiene una resistencia de 1800 watts, no alcanza a calentar tan rápido. Es por eso que las calderas que son muy grandes, por ejemplo, de 13 litros, normalmente viene a 220 volts para hacer que se caliente más rápida la caldera, ¿sale? Para ayudarle al calentamiento.